'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a analizar aquí, por mucho que sean vacaciones, que haga calor, aquí nosotros seguimos al pie del cañón, sobre todo si lo que hay es un asalto a la justicia como la copa de un pino. Vamos a intentar recopilar todos los movimientos que ha realizado. Unos han tenido muchísimo éxito, por desgracia para España, otros han tenido un éxito intermedio, algunos, gracias a Dios, las instituciones están resistiendo, pero lo cierto es que Pedro Sánchez ha planteado desde el inicio un asalto a la justicia como la copa de un pino. Y vamos a meter además, Miguel Ángel, en este repaso no solamente la justicia orden jurisdiccional, sino que vamos a meter todo lo colateral que acaba afectando al mundo judicial. Porque hay instituciones bombardeadas, colonizadas, atacadas, medio invadidas, en fase de invasión por todas partes, porque este señor aspira a un totalitarismo obvio y evidente. Vamos con ese repaso, Miguel Ángel. Pues sí, la verdad es que son tantas que cuesta pues delimitar, ¿no? Destacar las más principales. Desde luego, Carlos, yo creo que los dos casos más obscenos quizás que estamos viviendo desde que Pedro Sánchez pues llegó al poder y ha manoseado las instituciones y las ha asaltado, obviamente es el caso del Tribunal Constitucional con Cándido Conde Pumpido. Desde que llegó Conde Pumpido a la presidencia pues se ha dedicado a boicotear de forma sistemática la labor jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena. Se dedica a volver a enjuiciar los hechos que ya ha enjuiciado la Sala Penal del Tribunal Supremo, y por mucho que le duela a Cándido Conde Pumpido, todos sabemos el resultado de los plenos y de las resoluciones que va a estudiar el Tribunal Constitucional, porque siempre es lo mismo. El famoso... Claro, lo ha hecho Miguel Ángel no solamente con la figura de Cándido Conde Pumpido, sino que ha acabado recibiendo el sobrenombre de Sala 7-4, básicamente porque era la colonización que había realizado con magistrados, etcétera, cada uno que lo llame como quiera, pero que en el fondo servían a una causa, y lo decían ellos abiertamente, a la causa progresista. Yo pensaba que lo que tenían que servir era la causa de la justicia. Exactamente, es el famoso 7-4 que tanto le molesta a Cándido Conde Pumpido, que es una realidad que con la llegada de José María Macías ya va a ser el 7-5, pero en cualquier caso la mayoría, y como califican en el propio Tribunal Constitucional, el rodillo sectario de Conde Pumpido y sus 6 magistrados, pues se va a seguir imponiendo, y consideran en el TC que a menos que haya un cambio político, que algunos magistrados quieran recolocarse en función de por dónde sopla el poder, pues la cosa va a estar muy complicada en el Tribunal Constitucional. Pero claro, como decimos... No, que para la gente que piense que estamos diciendo que esta persona, Cándido Conde Pumpido, es una persona o un jurista al servicio del Partido Socialista, bien, de nuestro criterio se podría dudar. El pequeño problema es que quien lo ha firmado ha sido él. De hecho, fue una noticia tuya, Miguel Ángel, este hombre que había sido fiscal general durante la negociación con ETA por parte de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta persona fue una de las invocadas por un tal Arnaldo Otegi cuando en una detención, con motivo precisamente de las labores policiales de persecución a ETA, dijo: ¿y esto lo sabe el fiscal general? Bueno, pues el fiscal general al que se estaba refiriendo era Cándido Conde Pumpido. Fue el mismo de "no dudaremos en arrastrar las togas por el polvo del camino para favorecer una negociación política", un jurista. Y fue el mismo que dijo: a mí se me eligió para arreglar el problema vasco, lo arreglé, y ahora se me elige para arreglar el problema catalán. Pues no, se te elige para defender la Constitución, hijo mío. Efectivamente, y yo creo que, fíjate, Carlos, de todo el asalto que ha habido en España, a mí me parece el más grave. ¿Por qué? Porque se situó en lo más alto, en la cúspide, ¿no? No tendría por qué ser así, porque al final el Tribunal Constitucional solo tendría que entrar a valorar los hechos que tienen que ver con derechos fundamentales y que afectan a la Constitución, pero no es así. En realidad se ha convertido como un órgano de casación del Tribunal Supremo, que es el verdadero órgano de casación superior, y se dedica pues sistemáticamente a enmendar la plana al Tribunal Supremo, con lo grave que eso conlleva. Como decimos, es lo más grave, pero no es lo único, porque luego tenemos la Fiscalía General del Estado, que ha sido profanada. Vamos con la Fiscalía. Profanada. Hay que recordar que la primera fiscal general del Estado izquierdista fue María José Segarra, que lo que hizo fue mantener el criterio de los fiscales del 1O, y por eso duró tan poco, porque es que no servía el mandato de Pedro Sánchez, y eso le pasó factura, y lo que sucedió después fue que Dolores Delgado, que era la ministra de Justicia, pasó a ser fiscal general del Estado, y a continuación
su mano derecha en la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, ha sido el que al final ha sustituido a Dolores Delgado al frente del Ministerio Público y ha convertido la Fiscalía, y Álvaro García Ortiz se ha convertido en sí mismo pues en un ministro más, ¿no?, del gobierno de Pedro Sánchez, porque desde que están Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía, pues digamos que el Ministerio Público no defiende el interés general y la legalidad, sino que defiende los intereses del Partido Socialista y del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, y de nuevo, que lo digamos nosotros tendría un cierto valor informativo, opinativo, pero que lo diga el Tribunal Supremo, pues evidentemente apaga y vámonos, ya no hay mucho más que decir. Le negó con un informe negado que necesitaba para la defensa uno de los fiscales, estampa, sentencia. Hizo desviación de poder, dicho por el Tribunal Supremo, para nombrar y para volver a enchufar a Dolores Delgado. Se ha negado a emitir informe sobre la ley de amnistía. Por lo visto considera que no es una ley lo suficientemente importante como para que él se declare, claro, porque obviamente si te declaras en contra, tu jefe te va a castigar, y si te declaras a favor, se te pueden revelar, o el cabreo de los fiscales puede ser mayúsculo. Ha intentado bloquear, gracias a Dios el tribunal no le hizo ni caso, ha intentado bloquear el derecho de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a defenderse de filtraciones obvias y evidentes hasta el punto de que las emitieron en prensa, con una nota de prensa, filtraciones de las conversaciones entre la Fiscalía y el equipo jurídico suyo. O sea, es de vergüenza, o sea, no es que lo digamos nosotros, es que el Tribunal Supremo no ha dejado de abofetearle la cara y ahí sigue. Desde luego, va de escándalo en escándalo, cada cosa es más grave que la otra y desde luego pues ha dejado a la altura del betún, ¿no?, a la Fiscalía, ya no él como fiscal general del Estado, sino al Ministerio Público en general, a la institución, la ha dejado por los suelos tanto Dolores Delgado como Álvaro García Ortiz. Ahí, Miguel Ángel, dabas un nombre que a mí me parece muy importante recordarlo, María José Segarra. María José Segarra era una fiscal, era del grupo, bloque, o cada uno que lo llame como quiera, progresista, pero es una persona que cuando llegó al cargo dijo, sí, yo opinaré lo que sea en materia ideológica, de maravilla, tiene todo el derecho del mundo, dice, pero yo no voy a imponer a los fiscales que están en el caso y que tienen el conocimiento directo, no les voy a imponer un criterio porque yo no tengo el conocimiento del caso, y les dejó actuar. O sea, María José Segarra para mí será lo socialista o no socialista o medio pensionista, es que me da olímpicamente lo mismo, que sea, pero a mí me parece que tuvo una labor respetuosa con la profesión, con la justicia, con sus compañeros, pues ya está. Pues si nadie pide que un juez no tenga ideología, lo que pides es que responda a criterios judiciales, no a criterios de tu amo político, que este es el problema. Y te diré más, Carlos, Segarra mantuvo su coherencia hasta el final porque en la famosa Junta de Fiscales de Sala, donde se tenían que pronunciar los fiscales sobre la amnistía, María José Segarra votó a favor de los fiscales del 1O, del criterio de los fiscales del 1O, mantenerlo hasta el final y no el criterio del fiscal general del Estado, es decir, de Pedro Sánchez, de la amnistía total a Puigdemont y al resto de golpistas que finalmente pues ha sido desbaratada por el Tribunal Supremo. Es que hay una cosa que es obvia. ¿Quién tiene más conocimiento del caso? ¿El fiscal que ha estado en el caso o tú que has estado ausente del caso? Es que es surrealista lo que estamos viendo con Álvaro García Ortiz. Pero bueno, Tribunal Constitucional, Fiscalía, tenemos más organismos, más asaltados y más intentos de asalto. Sí, tenemos, por supuesto, Carlos, no hay que olvidar el Tribunal de Cuentas, que es otro tribunal clave en toda esta historia. Hay que recordar que se renovó en el año 2021 gracias al pacto suscrito por el gobierno de Pedro Sánchez y el PP que lideraba Pablo Casado, y desde luego ha sido un desastre porque desde que se produjo ese pacto se puso al frente del mismo a la izquierdista Enriqueta Chicano. ¿Y qué es lo que ha hecho Enriqueta Chicano en su mandato en estos 3 años? Pues principalmente diluir la responsabilidad contable de los golpistas del 1O y, en segundo lugar, tapar todas las presuntas irregularidades cometidas con los contratos del gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia del COVID-19. Esto ha sido un hecho gravísimo, parece que es un tribunal que está un poco siempre en segundo plano, pero desde luego en esta casa, Carlos, nosotros siempre le hemos dado muchísimo protagonismo porque lo tiene y porque obviamente a los golpistas si algo les importaba y tenían preocupación era por la pasta, lo que no quería era que les pudieran embargar, quitarles sus bienes, y desde luego en todo este pacto que hizo el gobierno de Pedro Sánchez pues venía incluido el desactivar al Tribunal de Cuentas. Sí, son revolucionarios caviar. O sea, no les quites el caviar que la revolución me duele, ¿sabes? Son una nueva serie de pijovolucionarios que no saben muy bien. O sea, plantean revolución siempre que los sigamos regando de dinero.
El caso de Enriqueta Chicano, de nuevo vuelvo a lo que estaba explicando, no es que lo digamos nosotros, que tendría su valor, es que lo plasmó ella en unos correos, en unos mails, donde dijo que había que actuar contra el Partido Popular y contra Vox porque no respaldaban la ley de ideología de género. Vamos a ver, ya es grave que una persona que tiene que ser independiente diga tenemos que ir contra, ¿vale? Eso ya es grave. Pero que lo diga una persona que está dentro del organismo fiscalizador, hombre, a lo mejor lo que está insinuando es vamos a buscarles algo, ¿vale? Y si no, que lo parezca, a ver si conseguimos sacarlos del juego político, porque yo considero que por una ley política, que por cierto, Enriqueta Chicano, si tanto defiendes el tema de la defensa de la mujer, ¿qué tal si te miras las estadísticas? Porque resulta que una tal Irene Montero ha multiplicado por 3 el presupuesto y no ha bajado ni una las víctimas de la violencia machista. O sea que lo que estás defendiendo no son las mujeres, es una ley de tu amo. Entonces... Y luego, si te parece, Carlos, para ir terminando la lista, yo creo que podríamos destacar en grado de tentativa el manoseo o el intento de asalto del CGPJ y del Tribunal Supremo, que parece que, bueno, que con el pacto alcanzado con el PP por lo menos se ha parado, ¿no? en ese aspecto, y es importante destacarlo, pero lo que no se ha podido evitar es el asalto de otra institución importante de España, que es la Abogacía General del Estado. Una Abogacía General del Estado que primero pues estaba una tal Consuelo Castro, apodada la Cubana, y que al final se convertía como otra fiscal general del Estado, Dolores Delgado II, es decir, puso a la Abogacía General del Estado al servicio de los intereses de Pedro Sánchez y del gobierno. Ahora esta mujer ha sido sustituida por David Vilas. Y la última que ha hecho este nuevo abogado general del Estado desde que ha estrenado el cargo, Carlos, ha sido nada más y nada menos que dinamitar un acuerdo que había alcanzado el abogado del Estado que llevaba el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se había alcanzado un acuerdo para eliminar del procedimiento el delito de falsedad documental, y este hombre pues ha querido estrenarse y conseguir el agasajo y las alabanzas del gobierno de Pedro Sánchez, dinamitando ese acuerdo que se había alcanzado entre Alberto González Amador y la Abogacía General del Estado para eliminar ese delito del procedimiento. Ese ha sido su estreno. Vamos, que han apretado el botón rojo, y nunca mejor dicho lo de rojo, y le han dicho, ala, actúa, majo, que esto no se tiene que acabar. Dios bendito. Gracias. Por cierto, bueno, vamos a ir cerrando ya, porque como sigamos explicando el asalto / intento de asalto a la justicia de este señor, nos pegamos un siglo. No quería que se nos olvidara la persona enviada a la Fiscalía Europea, Ignacio de Lucas, que también fue aupado y preseleccionado por Dolores Delgado. Otra cosa es que de momento parezca que está respaldando las investigaciones a Begoña Gómez. Digo parezca porque ya veremos lo que ocurre. Y es verdad que sus superiores al final son los de la Fiscalía Europea, que no son los españoles, que son los nombrados institucionalmente por la UE. Pero de momento, por si acaso, Dolores Delgado ya lo elevó para incrustarlo allí. Qué casualidad. Tíos todos neutrales, neutralísimos todos. Y te diré, Carlos, que precisamente en referencia a la Fiscalía Europea, cuando empezó su actividad, pues tenía, no te voy a decir un cierto prestigio porque acababa de empezar a andar, pero sí que se le tenía mucho respeto a la Fiscalía Europea. Te diré, Carlos, que tras ese nombramiento de Ignacio de Lucas, la cosa empieza a cambiar en los tribunales en España, en las esferas judiciales, y empieza a haber muchas sospechas sobre las verdaderas intenciones de la Fiscalía Europea, porque, recordamos, pues ha intentado llevarse el caso Koldo entero y también ha intentado llevarse la investigación del caso de Begoña Gómez, pero el juez, que estuvo muy hábil, lo que hizo fue, el juez Peinado, es abrir una pieza separada, única y exclusivamente con los contratos de Barrabés con fondos europeos, para que la Fiscalía Europea solo se quede eso y no intente llevarse toda la investigación. Estos movimientos, Carlos, han levantado muchas suspicacias en el ámbito judicial. Bueno, Miguel Ángel, pues yo creo que nos ha quedado un resumen medianamente entendible, porque esto tiene ramificaciones por todos lados, pero bueno, para que la gente se haga una idea de que Pedro Sánchez no ha perdido el tiempo y que por lo tanto el siguiente gobierno que venga va a tener que deshacer, pero vamos, de arriba abajo infinidad de cosas, porque ha metido sus virus por todas partes. Miguel Ángel, un placer. Muy bien, Carlos, un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima.